Hola, bueno, hoy vamos a estar haciendo el video que nos pidieron a través de Instagram sobre las vías de conducción. Primero vamos a estar hablando un poco de generalidades de vía de conducción y vamos a dividir este video en dos partes. La primera parte vamos a hablar de vías sensitivas y en la segunda entrega vamos a hablar de las vías motoras. Bueno, primero tenemos que pensar en qué es una vía de conducción, ¿sí? Una vía de conducción es la interacción entre neuronas, cuerpos neuronales y fibras nerviosas que van a transmitir un impulso nervioso a algún sector. Las vías sensitivas van a transmitir el impulso nervioso desde la periferia hasta los centros corticales. En cambio, las vías motoras lo van a hacer de forma inversa, desde los centros corticales hacia la periferia donde se encuentran los músculos. Entonces vamos a clasificar las vías en tres grandes grupos. Por un lado tenemos a la vía sensitiva, que la vamos a llamar aferente porque ingresa al sistema nervioso central, o vía centrípeta. Las vías motoras las vamos a denominar eferentes porque salen del sistema nervioso central, o vías centrífugas. Y por último tenemos las vías de asociación, que son vías intrínsecas que funcionan dentro del sistema nervioso central para poder modular las vías tanto sensitivas como motoras. Esta es la gran clasificación de las vías que tenemos que aprendernos para esta cátedra. Por un lado vamos a dividir según la función, tenemos vías motoras y vías sensitivas. Las vías motoras las vamos a subdividir o subclasificar en dos grandes grupos. Aquellas que son voluntarias, que yo tengo conocimiento que están ocurriendo, y a esas las voy a denominar sistema piramidal. Y en este sistema piramidal cuento con dos grupos de vías. Por un lado la córtico-espinal y por otro lado la córtico-nuclear. El mismo nombre nos está indicando de dónde a dónde es su trayecto. Fíjense, la córtico-espinal habla de que su comienzo está a nivel cortical y sale a través de médula espinal por un nervio raquídeo. En cambio, la córtico-nuclear, su comienzo está en la corteza y termina en los núcleos de los pares craneales. Después de aquellas vías motoras e involuntarias las vamos a denominar sistema extrapiramidal. Y ahí tenemos dos grupos que son las propiamente dichas y los sistemas o circuitos cerebelosos. Hoy vamos a hablar de este grupo, las vías sensitivas. Por un lado tengo las vías sensitivas conscientes, volvemos a aquella información que maneja el cerebro y yo estoy consciente de que están ocurriendo. Tenemos la profunda consciente, la protopática, la termoergésica y la trigeminal. Y la vía inconsciente que no llega a cerebro, sino que va a cerebelo, porque el cerebelo maneja toda la información inconsciente. Tenemos la espino-cerebelosa, fíjense cómo su nombre habla de dónde a dónde va, desde espina a cerebelo. Y una es anterior y la otra es posterior, o también denominada cruzada y directa. Y dentro de las sensitivas tenemos un subgrupo que lo denominamos sensorial, que son nuestros sistemas tanto óptico, gustativo, coclear, vestibular y olfatorio. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de las sensitivas conscientes y las sensitivas inconscientes. Para este tipo de vías tenemos muchos receptores y estos receptores van a estar en la piel. ¿Tengo que aprenderlos? Sí, porque a la hora de hablar en un oral, siempre el docente pide el comienzo o el inicio de la vía y todas las neuronas que se van contactando hasta su final, como un caminito. Por un lado tenemos los receptores de Ruffin y Krauss, ¿sí? Que son termorreceptores tanto para el calor y el frío, el estímulo es la temperatura. Mecker y Meissner son mecanorreceptores para el tacto, ¿sí? Y el estímulo es la deformación del tejido, o sea, al presionar la piel hay una deformación y ese es el estímulo que
que acepta el receptor. Corpúsculo de Pacini, también un mecanorreceptor de la presión. Las terminaciones libres, que son quimiorreceptores para el dolor, donde hay daño tisular, vendría a ser el estímulo. El órgano tendinoso de Golgi, que también es un mecanorreceptor, donde sensa o verifica la posición corporal. Y el estímulo también es la deformación muscular. El uso muscular, que son mecanorreceptores, donde tengo la propiocepción y el estímulo es el estiramiento de los músculos, ligamentos, etc. Y después tenemos especiales para lo que son las vías sensoriales, como conos y bastones a nivel de la vía óptica, son fotorreceptores, va a sensar la vista y el estímulo es la luz que puede ingresar a través del ojo. El órgano de Corti, que es un mecanorreceptor para la audición, y el estímulo es la onda sonora. La cresta ampulares, que también está a nivel de la audición, pero sensa los movimientos y tiene que ver con el equilibrio. Las células mitrales, que son quimiorreceptores de la vía olfatoria, y el estímulo es la sustancia, así sea maloliente o dependiendo del tipo de sustancia que se está recepcionando en ese momento. Las papilas gustativas, que son quimiorreceptores, va a sensar el gusto y el estímulo es químico. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, para el tacto voy a tener células de Meckel, corpúsculo de Meissner y terminaciones peritraqueales. Para el calor, el corpúsculo de Ruffini. Para el frío, el corpúsculo de Krause. Para el dolor, las terminaciones libres y propioceptores, órgano tendinoso de Golgi y corpúsculo de Vater-Pacini. En este dibujo vamos a ver si podemos agrandar un poquito. Vemos acá bien definida lo que es la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? Y vemos cómo el corpúsculo de Pacini está bien en contacto casi con la hipodermis, con la capa más profunda. Entonces, él va a sensar, ¿sí? El corpúsculo de Pacini va a sensar cuando hay una deformación del tejido. ¿Tá? Acá vemos el folículo piloso, ¿tá? La glándula sudorípara. Y en este caso también es otro corte de la piel, pero lo que vemos es, estamos haciendo zoom en esta región entre lo que es el límite de la epidermis con la dermis. En ese lugar, en ese límite, en esa capa basal, van a estar las células de Meckel, ¿sí? Que la utilizamos en el tacto. Bueno, vamos a pasar. Y acá vamos a ver también un corte de piel donde vamos a poder visualizar tanto el corpúsculo de Ruffini, que lo vemos en esta región, bien por debajo de lo que es la epidermis, ¿sí? El corpúsculo de Krause, también por debajo de la epidermis, que va a sensar el frío, ¿sí? El corpúsculo de Pacini ya casi a nivel de la hipodermis. ¿Tá? Y los receptores de las vías sensoriales tenemos para la visión los conos y bastones, que en este caso los vemos acá, los conos y los bastones. Acá están los bastoncillos y estos son los conos. A nivel de lo que es la vía auditiva, acordémonos, ¿no?, que ahí van a ir, se va a sensar tanto la audición como el equilibrio. Tenemos las células del saco nutricio y el órgano de Corti. Bueno, el órgano de Corti se encuentra en esta región, justo en el caracol, ¿sí? Acá tenemos el conducto auditivo externo, esto es el conducto auditivo interno, ¿sí? Donde vamos a observar la membrana timpánica y en este caso, acá está el martillo yunque y en este caso es el caracol. Dentro del caracol vamos a tener al órgano de Corti. Y en estas estructuras que son el fondo de saco o saco nutricio van a estar los receptores para la vía del equilibrio.
En el caso de la vía gustativa, vamos a tener papilas gustativas que van a ser diferenciadas según el lugar y lo que sensan, ¿sí? A nivel del fondo de la B de la lengua vamos a tener las papilas gustativas caliciformes, a nivel superior la filiforme, a nivel casi más lateral la fungiforme y a nivel lateral posterior la foliada. Y acá lo que estamos viendo son los receptores de la vía olfatoria, ¿sí? Que son las células de Joule. Estas células de Joule lo que van a hacer son, sus axones van a atravesar la lámina cribosa del etmoide, que lo vemos en endobase, en la fosa anterior. Vieron que los axones atraviesan y ahí contactan con una nueva célula que es la célula mitral. Y a partir de ahí forman lo que se conoce como nervio olfatorio. Bueno, ya vimos los receptores. Estos receptores que fuimos nombrando son los que van a captar el estímulo. Este receptor va a contactar con una primer neurona. A favor de nosotros, la primer neurona de las vías sensitivas, conscientes, ¿sí? Recuerden bien, la primer neurona de las vías sensitivas, conscientes, excepto la trigeminal, todas excepto la trigeminal, es la neurona pseudomonopolar del ganglio dorsal de la médula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que cuando vimos médula y yo les hablaba de cómo está formado un nervio raquídeo? Yo les decía que el nervio raquídeo está formado por una rama posterior que maneja información sensitiva, una rama anterior que maneja información motora, pero no debemos olvidarnos del ganglio anexo. A partir de la confluencia de ambas ramas llamamos nervio raquídeo. En este ganglio dorsal, que está en la parte posterior de la fibra del nervio raquídeo, está esta neurona que es pseudomonopolar. ¿Qué quiere decir? Que a simple vista aparenta una neurona que es unipolar, que lleva el impulso para un solo sitio, ¿sí? Por eso es pseudo. Bueno, entonces, la primera neurona, tanto de la vía profunda consciente, del tacto epicrítico, de la vía de termoalgesia, la vía protopática y las vías sensitivas inconscientes directa y cruzada, ¿sí? Es la neurona pseudomonopolar del ganglio dorsal de la médula. Este que vemos acá. Ahí está la primera neurona. Bueno, ahora vamos a ir hablando a partir de la neurona número 2 hasta su terminación. Primero vamos a hablar de la vía profunda consciente y el tacto epicrítico. Estas dos son vías distintas, que quieren decir que llevan información distinta, pero hacen el mismo camino. Por eso se las estudia juntas. Esta vía entonces tiene la primera neurona a nivel del ganglio dorsal, como dijimos recién, y va a subir por el cordón posterior de la médula, formando lo que conocemos como haz de Gol y Burdach. Esto lo vimos en sistematización de médula. Una vez que sube por la médula, va a llegar a su segunda neurona, ¿sí? Que son los núcleos de Gol y Burdach, que son núcleos propios de bulbo. Luego de contactar con esta segunda neurona, hacen la decusación sensitiva. ¿Qué quiere decir? Se cruzan. Y ahí forman o generan la formación del lenisco medial, que ya más adelante vamos a ir mostrando imágenes de qué son estas estructuras. La tercera neurona va a ser el núcleo ventro-posterolateral del tálamo, ¿sí? Y a partir de ahí el tálamo va a censar qué información es y va a enviar axones, ¿sí? O fibras nerviosas que van a cruzar el brazo posterior de la cápsula interna, van a cruzar la corona radiante y van a llegar a su cuarta neurona, que está en las áreas 3, 2, 1 de Brodmann. Esta área está por detrás de la cisura de Rolando. Y ahora vamos a ver un dibujito. Es esta que está en rojo, que está marcada acá, ¿sí? Receptor, la sensibilidad profunda, consciente, ¿sí?
va a tener su primer neurona a nivel del ganglio dorsal y de ahí va a subir por los haces de Gold y Burdach. Acuérdense que los haces de Gold llevan información de los miembros inferiores y los haces de Burdach llevan la información de los miembros superiores. Van a subir hasta llegar a los núcleos propios de bulbo, donde están los núcleos de Gold y Burdach, y luego va a hacer la decusación sensitiva, va a cruzar al otro lado, va a subir hasta su tercer neurona, que es en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y a partir de ahí se van a emerger o extender fibras nerviosas que van a ir a las áreas 3, 2, 1 de Brodmann. ¿Sí? ¿Tengo que aprenderme las neuronas así por orden? Sí. Y también otra cosa, saber a qué nivel es la decusación. Seguimos. La vía de la termalgesia. Como dijimos hoy, su primer neurona es en el ganglio dorsal. Su segunda neurona es en la sustancia gelatinosa de Rolando. Esto es sustancia gris de médula, las láminas Rexel. A partir de ahí va a ir por el cordón lateral de la médula, ¿sí? Como haz espinotalámico lateral. Una vez que pasa médula, lo que va a hacer es el contacto con su tercer neurona que está en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Va a cruzar por el brazo posterior de la cápsula interna, va a cruzar la corona radiante y va a ir a su cuarta neurona que está en la tercera, segunda y primera área de Brodmann. Fíjense que hace el mismo camino a nivel de la cápsula interna que la vía que hicimos recién. Entonces tenemos los receptores que captan la información. Esta es la termoalgesia, que quiere decir calor, frío y dolor. Va a ir a su primer neurona que está en el ganglio dorsal. Va a ir a su segunda neurona que está en la sustancia gris de médula, precisamente en la sustancia gelatinosa de Rolando. De ahí va a cruzar hacia el otro lado y va a ascender por el cordón lateral de la médula como haz espinotalámico lateral. ¿Sí? Fíjense que esta vía, a comparación de la que vimos recién, cruza ni bien entra en la médula. ¿Sí? Ella ingresa, primera neurona, ganglio dorsal de la médula, segunda neurona vendría a ser la sustancia gelatinosa de Rolando o lámina 2 de Rexel, y ahí inmediatamente cruza y sube por la médula como haz espinotalámico lateral, sube a través del tronco como el mismo haz, llega al tálamo, al núcleo ventroposterolateral del tálamo y va a la corteza sensitiva. ¿Está? Importante, la vía de la termalgesia se suele preguntar mucho en los orales. Ahora vamos a la vía protopática, ¿sí? Otra vez, volvemos. La primera neurona ya dijimos que todas las vías conscientes e inconscientes sensitivas están en el ganglio dorsal. En cambio, su segunda neurona está en el núcleo propio del asta posterior, ¿sí? Y va a ir por médula por un cordón anterior, como haz espinotalámico anterior. Se realiza la decusación sensitiva, ¿sí? Forma la cinta de raíz media y va a llegar a su tercer neurona como el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y a partir de ahí se van a extender fibras nerviosas para llegar a las áreas 3, 2, 1 de Brodmann. Y ahí tenemos primera neurona, el ganglio dorsal, ¿sí? Segunda neurona a nivel de la sustancia gris de médula, núcleo propio, ¿sí? Hace la decusación, o sea, se cruza y sube por el cordón anterior de la médula como fascículo o haz espinotalámico anterior, ¿sí? Va a llegar al tálamo, a su tercer neurona, al núcleo ventroposterolateral, va a cruzar la cápsula interna por el brazo posterior, cruza la corona radiante y llega a las áreas 3, 2, 1 de Brodmann.
Ahora vamos a ir a las dos vías sensitivas que son inconscientes, ¿sí? Por un lado tenemos la espinocerebelosa anterior y por otro lado la posterior. Vamos a hacer primero la anterior o cruzada. Su primera neurona, igual que las otras, ganglio dorsal de la médula. Su segunda neurona está en el núcleo de la base del asta posterior de la sustancia gris de médula, o sea que son las láminas de Rexel. Va por médula, por el cordón lateral, como haz espinocerebeloso anterior. Pasa por el pedúnculo cerebeloso superior y llega a la tercera neurona, que son las células de Purkinje a nivel de la corteza cerebelosa. Vamos a ver ese recorrido, ¿sí? El estímulo, ¿sí?, va a ser recepcionado por un receptor encapsulado que va a llevar ese impulso nervioso a su primer neurona, que está en el ganglio dorsal de la médula. A partir de ahí, ¿sí?, el núcleo de la sustancia gris o núcleo propio de la sustancia gris, que está en sustancia gris de médula espinal, eso sería su segunda neurona. De ahí va a cruzar al otro lado y va a subir como haz espinocerebeloso anterior. Va a cruzar el tronco con el mismo nombre, va a llegar al pedúnculo cerebeloso superior y ahí va a cruzar hacia cerebelo para terminar en la corteza en las células de Purkinje. La vía espinocerebelosa posterior o directa tiene su primera neurona, como todas las que hicimos recién, en su ganglio dorsal de la médula. Su segunda neurona está en la columna de Clark, ¿sí?, que es también láminas de Rexel. Va por médula por el cordón lateral, pero como haz espinocerebeloso posterior, que quiere decir va por detrás del que hicimos recién. Y va a cruzar a cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y va a llegar a su tercera neurona, que son las células de Purkinje a nivel de la corteza cerebelosa. Y acá lo vemos. El receptor lleva el estímulo hacia la primera neurona, que es el ganglio dorsal. Va a hacer contacto con su segunda neurona, que es la columna de Clark, y a partir de ahí sube por el mismo lado en la médula como haz espinocerebeloso posterior y va a cruzar hacia cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, terminando así en las células de Purkinje. Ahora hablemos un poco de la vía trigeminal. Yo le había dicho que todas las vías sensitivas, tanto consciente como inconsciente, tenían su primer neurona a nivel del ganglio dorsal de la médula, excepto la vía trigeminal. La vía trigeminal va a usar todos los receptores de la vía consciente. Y va a tener su primer neurona en el ganglio de Gasser, ¿sí? Su segunda neurona va a estar en los núcleos propios de este par, que serían a nivel del bulbo, a nivel del puente y a nivel del mesencéfalo. Su tercera neurona va a estar en el tálamo, pero fíjense la diferencia, en el núcleo ventro, ¿sí?, póstero, medial, ¿sí? Todas las vías sensitivas conscientes eran ventro, póstero, lateral, pero en el caso de la trigeminal es medial, ¿sí? Va a cruzar cápsula interna por el brazo posterior, cruza corona radiante y termina en las mismas áreas, 3, 2, 1 de Brodmann. Y ahí vemos el dibujito. Acuérdense que el trigémino tenía 3 ramas terminales, que una era la olfatoria, otra era el maxilar superior y otra maxilar inferior. Va a inervar sensitivamente y motormente lo que son los músculos y la parte sensitiva de la cara. Por ahí va a ir el impulso nervioso, su primera neurona en el ganglio de Gasser, que está en el cabo de Meckel a nivel de la base del cráneo. Va a entrar a todo lo que sea el tronco para hacer sinapsis con sus núcleos y va a ir al tálamo, al núcleo ventropóstero medial para ir a la corteza sensitiva. Bueno, vamos a hablar de
lo que son las preguntas de examen. De la vía trigeminal se pregunta qué receptores utiliza. Si la respuesta correcta es hablar de todos los receptores de la vía sensitiva consciente. Y se pregunta a qué nivel del tálamo hace sinapsis. Recuerden, núcleo ventropóstero-medial, ¿sí? De las vías sensitivas inconscientes, lo que se pregunta es la diferencia entre la directa y la cruzada, ¿sí? Vamos a hablar de la directa. ¿Por qué se llama directa? Porque cuando la vía ingresa a médula, va por el mismo lado que ingresó hasta la corteza cerebelosa, ¿sí? Y cruza por el pedúnculo cerebeloso inferior. Esas serían sus dos diferencias, ¿sí? Que va por el mismo lado donde ingresa y que va hacia el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. En cambio, la cruzada se llama cruzada porque el impulso ingresa, hace contacto con el núcleo de la sustancia gris y de ahí cruza al lado contrario para subir por médula a través del espino cerebeloso anterior y va a cruzar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí? Esas serían las dos diferencias entre ambas vías. Otra cosa que se pregunta de estas dos vías, la pregunta de examen es ¿dónde terminan o cuál es la última neurona que contacta la vía sensitiva inconsciente? ¿Sí? Ambas dos terminan en las células de Purkinje a nivel de la corteza del cerebelo. Después, sobre la vía protopática, ¿sí? Lo que se pregunta es por qué fascículo va de la médula. Recuerden que van por el anterior, como espino talámico anterior. La termoalgesia sube por médula por el asta lateral, como espino talámico lateral, ¿sí? Otra cosa importante que se suele preguntar, ¿cuál es la vía que hace sinapsis con la sustancia gelatinosa de Rolando? La respuesta correcta es hablar de la vía termoalgesia, ¿sí? De lo que es la vía del profunda consciente autoepicrítico. Lo que se suele preguntar es cómo suben por médula, ¿sí? Recuerden que suben por los haz de Gol y Burdach, que son el cordón posterior de sustancia blanca a nivel de médula. Gol lleva información sensitiva consciente de los miembros inferiores y Burdach de los miembros superiores. Y su neurona, sería su segunda neurona, está a nivel de los núcleos propios de bulbo, que se llaman de la misma manera, Gol y Burdach. ¿Está? Bueno, recordar la primera neurona de todas, excepto la trigeminal, es una neurona pseudomonopolar a nivel del ganglio dorsal de la médula, este que vemos acá. Bueno, importante recordar y saber qué receptores hay en cada vía y cuál es el estímulo que transmite, ¿sí? Y este cuadrito yo aconsejo hacérselo en sus casas, en un cartel, para ir visualizando la organización de las vías, tanto sensitivas como motoras. En la próxima entrega vamos a hablar de las vías sensoriales y las vías motoras que nos estarían faltando. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega.